El equipo de Meta creó el dataset más grande para segmentación del video hasta el momento, con algunos poquísimos clics ya tiene todo el contexto, y en algunas pequeñas partes del video lo resalto y ya debería tener la suficiente memoria, y ojo que la memoria es importante acá. En el 2023 el equipo de Meta nos entrega SAM, Segment Anything, un modelo de inteligencia artificial open source optimizado para la segmentación de objetos dentro de las imágenes. Y es que la segmentación de objetos hace parte esencial del computer vision, que nos permite trazar o segmentar los bordes específicos de una imagen que queramos identificar, que queramos traquear o que queramos simplemente analizar. Muy interesante la tarea, y por supuesto SAM, con algunos cuantos clics y de una manera muy buena y con altísimo performance, nos permitía acceder a las capacidades de segmentación. Por supuesto, después de poder segmentar muy bien imágenes, teníamos que segmentar videos. Claro, se podía fragmentar el video en distintos frames y utilizar SAM, pero no era tan consistente. La segmentación constantemente se perdía o alucinaba a lo largo del video. Bueno, eso se acabó, porque ahora tenemos SAM 2 del equipo de Meta, y es un modelo que efectivamente nos permite segmentar lo que sea dentro de imágenes y también dentro de videos, y es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Acá me encuentro directamente en la página principal de SAM 2 que nos dio el equipo de Meta. Vamos a hacer un review muy rápido de en qué consiste SAM, las capacidades que tiene. Vamos por supuesto a jugar en la demo, porque este es un modelo open source y Meta, menos mal, nos dio una demo que podemos jugar, interactuar y probarla de una manera gratuita y bastante amigable, y luego vamos a analizar técnicamente cómo funciona esto. Entonces lo primero con lo que nos encontramos es esto. Tenemos SAM 2, una manera de segmentar bastante rápida, con altísima selección, y que se puede ampliar no solo a imágenes sino también a videos, como lo estamos viendo acá. Podemos descargar directamente el modelo. Por ahora directamente lo hacemos hacia la cuenta o el repositorio de GitHub que tiene el equipo de Meta, que es este que tenemos acá, un repositorio en GitHub que se encuentra con la descripción, cómo funciona la arquitectura, que lo vamos a ver más adelante, y por supuesto cómo podemos instalarlo y usarlo directamente en el repositorio. Los pesos del modelo vienen aparte y los encontramos directamente en estos enlaces que tenemos acá. Viene en 4 distintas versiones que podemos descargar y probar, pero por ahora vamos a ir directamente a lo que nos entrega SAM 2 en su demo. Nos dice que no solo puede segmentar directamente objetos e imágenes, sino también tiene algunas características interesantes, como que puede hacer ajustes incluso dentro de los frames de video, o cambiar el tracking o lo que quiera segmentar dentro del video. Puede ser o funciona bastante bien en dataset o en videos con los que no es familiar o con los que no fue entrenado, como lo vemos acá, que son hacia organismos pluricelulares. Habilita la opción de hacer detección de objetos en tiempo real, literalmente cambiar el target a lo largo del video, y esto es algo de verdad que está muy por encima del estado del arte que tenemos actualmente. Altísimo performance, lo comparan en benchmark contra otros modelos de segmentación. Para este caso SAM 2 solo está resaltada la remera o la camiseta de este hombre, mientras que otros modelos, al resaltar esta camisa, se extienden a todo el cuerpo o incluso a la cara o al rostro directamente de esta persona, como lo vemos acá. SAM 2 entonces tiene un alto performance. Y lo interesante, claro, lo podemos probar ya mismo. Si ingresamos a Try the Demo, nos da o nos lleva a un demo que podemos probar directamente, que es este que tenemos acá. Y claro, podemos subir nuestros propios videos o hacer una prueba con los múltiples videos de demo que tenemos acá. Y eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Empecemos entonces con este video de Messi en su paso por el Barcelona. Voy a darle un clic directamente a la bola.
No es el mejor video, no tiene la mejor resolución. Es un video de hecho bastante malo en resolución, pero vamos a ver qué tan bueno es Sam para este tipo de modelos. Si lo vemos, esta pequeña pelota se representa con esta mancha difuminada, pero así es como lo está interpretando y efectivamente solo me seleccionó el balón. Le vamos a dar que solo quiero que traquee a esta pelota y veamos que también lo hace. Acá en este punto la pierde, pero vamos a ver que hay algo interesante acá. Vamos a pausar por acá, donde la pierde, y la voy a resaltar una vez más. Vamos a decirle que esta es la bola con dos clics y en medio que la pierde vamos a decirle track object. Entonces la tiene por acá y con solo esos dos clics ya la recupera completamente y puede hacer un tracking de esta pelota. Muy interesante. Y esto, ojo, la pelota cambia constantemente, se cruza con otros jugadores, se cruza con el terreno, pero no la pierde de vista. Durante todo el video es lo único que segmenta y lo hace bastante bien durante todo el video. Por supuesto, acá podemos darle next, digámosle que me sorprenda. Este, de hecho, es un muy buen efecto para esta bola. No quiero una estrella, puedo cuatro distintas opciones. Vamos a darle, esta está muy interesante. El único foco de nuevo es la pelota. Bastante, bastante bueno. Vamos a hacerle un spotlight con este círculo, mientras que al resto lo vamos a pixelar. Estas son las opciones que tenemos y acá está muy interesante lo que podemos hacer. Lo único que se traquea dentro de todo el video es esta pelota y el resto del video lo puedo pixelar. Pensemos en las posibilidades que tiene este modelo a nivel de edición de imágenes y manejo de cámaras, a nivel de tecnologías de realidad aumentada o de realidad virtual, de edición o tracking comportamental. Es muy muy interesante lo que podemos hacer y es totalmente open source. Acá por supuesto puedo seguir jugando de esta manera. Vamos a decirle que quiero empezar de nuevo en el demo acá directamente. Y para este caso, vamos a ver que también lo hace con la persona que tome la pelota, que para este caso va a ser Leo Messi. Con un solo punto, vamos a ver si lo puede seguir traqueando durante todo el partido. Entonces, ojo, acá lo confunde en un punto y acá lo pierde totalmente. En el momento en que lo pierde, vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar otro momento justo por acá. Vamos a decir que traquee de nuevo toda la ruta y por acá. Ya en este punto tenemos todo el tracking de lo que es Leo Messi. Se pierde en algún punto de la cámara porque no lo encuentra, porque en ese momento no se encuentra Leo Messi y en algún momento alucina con otro jugador y esa es una de las desventajas que tiene Sam que las vamos a ver más adelante. De resto funciona bastante bastante bien, podemos modificar el video, resaltamos a Messi, podemos jugar con los gradientes, que se tape todo en la imagen menos a Messi, que sea difuminado, que solo resalte Messi en la jugada, que está bastante bastante interesante esto. Muy muy bueno. Vamos a probar entonces con otro video. Por acá acabo de cargar otro video, es una batalla, una pelea mano a mano muy famosa que es Kakashi versus Obito. A mí me gusta bastante el anime, personas que les guste el anime van a entender lo interesante de esta batalla. Y tiene, a nivel de animación es muy muy buena, tiene muchos movimientos. Vamos a seleccionar en este punto a Obito. Y en este punto también a Obito. Por acá, una vez más, simplemente quiero resaltar una persona dentro de esta pelea. Vamos a ver que también con algunos poquísimos clics ya tiene todo el contexto y no toma incluso el brazo acá del otro personaje. Acá yo pensaría que con estos pequeños puntos ya puedo hacer un tracking de todo el video. Vamos a ver si sí. Vamos a Obito. Funciona bastante, bastante, bastante bien. Acá vamos a hacer unos pequeños cambios. En este punto vamos a ver. Acá lo hace muy muy bien. Acá pierde la cabeza. Vamos a
poner la cabeza de Obito. Se pierde porque dentro también está muy parecido el mismo color. Pero vamos a resaltarlo. Vamos a resaltarlo por acá. Un mapa muy parecido. Perfecto, creo que en este punto está bastante bien. Por acá lo vamos a resaltar su rostro y su cabello. De esta manera. Y en este punto creo que está perfecto. Lo puede señalar bastante bien. Traqueamos y veamos el resultado. Es muy muy bueno. Es muy muy bueno. Acá efectivamente podemos hacer lo mismo y jugar con algunos efectos. Entonces resaltamos solo a una de las personas, que es Obito, dentro de esta batalla. Y lo interesante de este video es que constantemente se está cruzando un personaje con el otro. La pelea es tan intensa que es difícil para un modelo de inteligencia artificial clasificar y segmentar específicamente. Pero Sam 2 sí que lo hace bastante bien, como lo vemos acá. Muy bueno, de verdad es bastante bueno, como lo vemos acá, resaltando directamente solo al personaje Obito, solo coloreando al personaje que quiero que resalte. Y de nuevo, esto es totalmente abierto, es open source, es gratuito y funciona bastante bien como lo estamos viendo en este punto. Incluso el solo cambiar las animaciones ya es bastante sencillo con algunos cuantos clics. Muy bien por el equipo de Meta. El siguiente video va a ser sobre la película Triple R. Es una película de la India, bastante interesante. En esta escena es un baile muy famoso que incluso salió en los Oscars, Natsu Natsu. Voy a seleccionar con este frame inicial a los dos personajes que hacen el baile, esperando que no, sin hacer mucho más ya lo traqué en el resto del video. Por ahora va bastante bien. Ah, pierde uno de los personajes. Vamos a recuperar esto por acá en algún punto. Acá se pierde, lo vamos a resaltar una vez más. También quiero que te resaltes tú. Y por acá que se resalte estos dos personajes. De hecho los toma como si fueran uno solo. Acá, perfecto. En algunas pequeñas partes del video lo resalto y ya debería tener la suficiente memoria. Y ojo que la memoria es importante acá para poder seguir la traza. Y que de hecho, efectivamente, como lo estoy viendo, lo hace bastante bien. Perfecto. Claro, podemos seguir jugando con nuestros personajes, con algo de este estilo. Eh, es muy interesante este de los textos. Creo que a nivel de marketing va a funcionar bastante bien. Podemos simplemente con la segmentación pixelarlos como lo vemos acá. Resaltar solo a estas personas en color, que por ahí vi una alucinación, un desfase en color, pero pues nada que esto que tenemos por acá. A ver si lo vemos. Si tengo esto en este punto, yo podría eliminarlo. Vamos a decirle que Start Over. Seleccionamos de nuevo nuestras dos personas, que por acá lo ven bastante bien. Nuestros dos bailarines los vamos a seleccionar bien. En algún punto vamos a dejar acá, acá. Ya no lo está seleccionando. Creo que con estas trazas ya va a estar bien. Vemos el video, en algún punto cambia, perfecto. Solo hizo falta en 3 distintos puntos cambiarlo. Y ya se ve bastante fluido, bastante bueno. Efectivamente. De verdad es que estamos viendo un gran modelo. Y ojo porque acá los movimientos, que justo los seleccioné este video por eso, son bastante rápidos, bastante fluidos. Se mezclan un poco con el resto de las personas. Y efectivamente Sam cumple bastante bien y solo resaltan nuestros dos bailarines de Triple R. Como estamos viendo, es un gran modelo que funciona bastante bien, pero ¿cuál es el secreto detrás de esto? ¿Por qué Sam 2 lo hace también para segmentarlo? ¿Por qué en algo tan complejo que es la secuencia de distintos frames en un video, e incluso frames bastante complejos con altísimo movimiento, con muchos cruces? ¿Por qué lo hace tan bien? Siendo Sam la versión 1 que solo funcionaba con imágenes,
muy buena para segmentar imágenes, pero que no podía permanecer a lo largo del video. Bueno, el secreto acá es la memoria. Y es que efectivamente SAM2 cuenta con un módulo de memoria que permite almacenar lo que había segmentado anteriormente y lo que segmentó en un futuro para poder hacer un tracking a través del tiempo a lo largo del video. Solo con un módulo de memoria obtenemos un grandísimo resultado y un gran avance en cuanto a segmentación de objetos, pues por supuesto, si bien estamos segmentando un frame o una imagen, hace falta saber qué segmenté anteriormente para tener mucha más exactitud y coherencia al momento de segmentar a lo largo del video a través del tiempo. Veamos un poco cómo funciona esto. Muy alto nivel, y acá estoy hablando directamente desde el paper que nos dio el equipo de Meta, que de nuevo están muy comprometidos con el open source. Tengo un decodificador de imágenes. Esto va a tomar frame por frame y va a hacer una segmentación sobre lo que él considera que debería segmentar. Esta información pasa a un modelo de memoria o de atención que me va a indicar a lo largo del video qué había segmentado en frames previos para poder ser mucho más específico en la segmentación que haga para esta imagen en específico. Luego, esto pasa a través de un decodificador o un encoder que me va a segmentar específicamente en ese espacio de tiempo lo que trae la imagen. Suena un poco raro, pero es bastante sencillo y se ve mucho mejor si lo vemos acá desde la página principal. Esto que estamos viendo es SAM, la primera versión del modelo que funciona para segmentar imágenes. Información de la máscara y un decodificador que pasa a través de un modelo de atención para codificar. SAM2 añade este modelo de memoria que, después de decodificar un frame previo, alimenta, como lo vemos acá, el siguiente frame con información de lo que vimos anteriormente. Parecido a cómo funcionan las LSTM o las redes neuronales recurrentes, pero solo con este tracking de memoria obtenemos altísimos resultados. Y si quieres saber mucho más, por supuesto dejo este paper y esta página dentro de la información, dentro de la descripción de este video. El otro secreto de cómo SAM es tan bueno y cómo logra esto es porque el equipo de Meta creó el dataset más grande para segmentación del video hasta el momento, llamado SAV. Es un dataset entrenado con más de 51.000 videos, hace más de 3 millones de máscaras, está entrenado en diversos escenarios alrededor del mundo con el fin de evitar el bias o sesgos de algo específico, de manera que es diverso a nivel geográfico, a nivel de escenarios, a nivel de personas, a nivel de culturas, y es un gran aporte por el equipo de Meta, pues este dataset también lo podemos explorar y podemos ver cómo está constituido. Múltiples anotaciones, múltiples partes y por supuesto la creación de este dataset se hace manual en gran parte del proceso, pero también apoyada en modelos de inteligencia artificial como la versión 1 de SAM. Y como todo tiene algunas limitantes, como ya lo vimos incluso en algunos videos con los que lo probamos, tiene ciertas limitantes más cuando hay muchos objetos dentro de la imagen a traquear muy parecidos y se pierde el target durante gran parte de la escena. Por ejemplo, estamos traqueando este caballo específicamente, se pierde en algún punto y él asume que ese mismo caballo es otro que está luego en la escena, que es este de acá. Es un error bastante comprensible, incluso para la vista humana. Muchas veces se confunde en estas tareas, pero claro, eso hace parte de las limitantes que tiene Meta y es perder ese target en este punto específico o en este tipo de tomas. Algo que también pasa es que en videos que tienen alta velocidad se puede perder el detalle específico de lo que se quiere traquear, porque es mucho más complejo tener un video de alta resolución o de muchos detalles hacia alta velocidad, que es lo que está pasando por acá en objetos que se están moviendo rápido. Pasa lo mismo con la misma vista humana, así que es un error bastante comprensible, pero seguramente el equipo de Meta va a trabajar en ello. Y acá hay algo que me gusta mucho y es
No solo tenemos un modelo de segmentación que se puede utilizar para distintas tareas de segmentación de video o imágenes como ya lo hemos visto en el Computer Vision, sino que al ser tan bueno y al ser open source se puede extender a investigación de comportamientos, se puede extender hacia realidad aumentada o realidad virtual como lo estamos viendo acá, que sea capaz de identificar distintos ítems a través de gafas de realidad aumentada, que ha sido una tendencia muy marcada por el equipo de Meta, el equipo de Google y ahora Apple. Y esto abre mucho la puerta a una manera de interpretar el mundo de una manera precisa. Y muy bueno lo que está haciendo, de verdad, que el equipo de Meta. Claro, hay algo interesante y es, si bien ya tengo los pesos del modelo, ¿cómo los puedo utilizar de manera local con algún lenguaje como lo es Python para mis proyectos en específico? Y realmente es que sí se puede hacer. El repo de GitHub es bastante específico, pero esto lo vamos a ver en otro video. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas otras personas puedan entender el impacto tan grande que es inteligencia artificial en nuestra sociedad.